Buenos días, mi nombre es Sergio Latrach Vinimelis, soy docente y médico anestesiólogo de la Universidad Católica del Maule. Trabajo en mi labores clínicas en el Hospital Regional de Talca y en Clínica Lircay, el cual es campo clínico de nuestra universidad. El tema que nos va a tocar conversar hoy día se refiere a la anatomía básica de una máquina de anestesia. Y como su nombre lo indica en el título, es una presentación de lo que es básico en la máquina para poder entenderla y trabajar bien en el futuro con ella. Esta semana, más bien el día 15, la semana del 15, se recordaron los 175 años de este evento, que fue una anestesia general en ese auditorio en la en el Hospital de Massachusetts, General Hospital, y en la Universidad de Boston, de Harvard, donde se hizo esta primera cirugía. Como se ve en la foto del derecho, es una ampliación de lo que tiene en la mano el anestesiólogo, el señor Morton, que muestra este aparatito o una copia del aparatito en donde era una caja, en ese caso de metal, que tenía un algodón dentro, que empapado en éter, y la persona aspiraba por aquí este aire que tenía solo éter y se iba quedando dormido. Esto fue en 1846. En la década del 1907, Louis Ombredan, que había nacido en 1871 y era un médico francés que tiene muchas cosas importantes en la historia de la medicina, y una de sus contribuciones más populares fue haber creado el inhalador de anestésico que lleva su nombre, el Ombredane. Tras dos accidentes provocados por el uso de cloroformo, Nelaton, otro personaje que probablemente es el señor que inventó las sondas Nelaton, le encargó que ideara un aparato para inhalar éter. Lo hizo mientras estaba de vacaciones en su casa de campo en Orsières, cerca de Chartres. Los sencillos aparatos e instrumentos utilizados al principio, que eran todos sistemas abiertos para administrar la anestesia, pronto se tornaron más complejos. Con algunos surgían complicaciones como la asfixia, y al final solamente permanecieron los que utilizaban procedimientos llamados abiertos o semiabiertos. Fue muy popular el gota a gota, y esto tengámoslo presente para el final de este primer ciclo de presentación. ¿Ok? Y sobre todo el de Ombredane, que desplazó a una gran cantidad de aparatos. Era sencillo, fácil de transportar, permitía la dosificación adecuada de éter y también la estimulación del centro respiratorio con el CO2 reinhalado. Fue entonces el aparato perfecto de la narcosis. Hoy se descartaría por proporcionar mezclas de gases hipóxicas, pobres en oxígeno, e hipercárvicas, ¿de acuerdo? Por la reinhalación que producían. Se trata de una esfera que en su lado se enrosca una bolsa de reinhalación, y al otro lado una entrada con un regulador o controlador con puntero que se mueve sobre una escala grabada en la esfera. Aquí tenemos el prototipo, y la escala de esa escala graduada iba de 0 a 8 y era de tipo empírico. En la parte superior se encuentra la apertura con tapa para poder, donde se introducía el éter. En este prototipo, como vemos, se empapaba, aquí está la aguja, se empapaba esta zona que era un fieltro que lo empapaban con éter, y tenía esta perilla, digamos, que permitía dar más o menos éter. Y a este otro lado tenía una bolsa de reinhalación, en el cual en el nivel 0 era prácticamente solo aire el que iba hacia el enfermo, sin pasar mucho por el éter, era prácticamente una anestesia superficial, solo reinhalaba un poco de aire y el éter que se difundía por acá, pero en el nivel 8 se cerraba prácticamente la entrada de aire y el enfermo solo reinhalaba su propio aire y solo éter, y muy poco aire nuevo, por lo tanto daba claramente mezclas hipóxicas, sobreanestesiaba, y por tercero daba el CO2, probablemente se reinhalaba mucho. Luego de esos sistemas de Ombredane aparecieron estos otros sistemas americanos, ¿de acuerdo?
que es lo que denominamos sistemas Vernitrol, que el Vernitrol es una marca, pero es como el papel confort, doctores. O sea, nosotros usamos la palabra Vernitrol para este sistema en el cual las columnas que ustedes en las máquinas actuales ven, los flujómetros con oxígeno, aire o óxido nitroso, aquí había la misma, una columna de oxígeno, una columna de óxido nitroso, pero y había una tercera columna que era el vaporizador en que uno le echaba el alotano adentro de esto. Y esto hacía que, de acuerdo a la cantidad de flujo de, aire, de gas fresco que uno daba, podía dar concentraciones de alotano, de halogenado, hasta 33%, lo cual era tremendamente riesgoso, ¿de acuerdo? Porque bastaba que uno moviera un poquito una de estas perillas y cambiara el flujo de gas fresco para que la concentración de halogenado se alterara en forma grosera, desde 0 hasta 33%. Por eso, cuando en las décadas, yo estudié, hicimos la beca en la década de los 90, nos teníamos prohibido poner cualquier tipo de cuaderno, cualquier tipo de escritorio, papel o lápiz encima de este escritorio, porque eso podía uno pasar a llevar estas llaves de aquí y hacer desastres en la anestesia. Estas máquinas yo las alcancé a usar en la beca, este modelo de máquina. Luego aparece esta gran sensación, que este es un modelo pequeñito, digamos, pero les muestro la foto aquí para que vean el primero ya vaporizador de flujo, ¿qué se llama? De bypass variable, en el cual ya la concentración de halogenado no depende de cuántos flujos de gas fresco yo esté dando, sino que depende fundamentalmente del dial que uno tiene aquí. Y luego, en la década de los 90, la década de los 80 en realidad, aparecen estos nuevos modelos de máquinas, que son las máquinas que probablemente todos ustedes conocen y todos ven, y estos distintos modelos los pueden ver hoy día trabajando. Esta es una máquina fantástica, que es una máquina Omeda, ¿de acuerdo? Marca americana, que era la Excel 210, que era una máquina fantástica, y ella, su hija de ella perdón, es esta Datex Omeda, ¿de acuerdo? Que es la Aspire. Aquí también tenemos los modelos Dräger, que son contemporáneos con estas máquinas Aspire, ¿de acuerdo? En que la diferencia entre Dräger y Omeda o Datex Omeda es que Dräger incorporó una modalidad nueva de ventilador que se denominaba ventilador por pistón, en que el impulso del aire en el ventilador mecánico era en forma mecánica por un pistón que empujaba el aire. En cambio, todos los otros modelos de tipo GE, Mindray u otros modelos que ustedes puedan tener de marcas, el ventilador es impulsado de manera neumático. La fuerza motriz es un gas que se incorpora por fuera del fuelle y eso es lo que empuja el fuelle y el aire hacia el paciente. Todas estas nuevos modelos, todas tienen sus flujómetros y esta tiene sus flujómetros electrónicos, ¿de acuerdo? Pero la cantidad de gas anestésico que va hacia el paciente pasa por estos vaporizadores y la concentración de halogenado que uno le va a dar al enfermo es exclusivamente, no exclusivamente, pero prácticamente exclusivamente responsabilidad del dial que uno maneja aquí. Y por último, estas máquinas que son de la década de la última generación en todos los modelos, ya no solo los flujómetros de oxígeno, no solo los mezcladores de gases, oxígeno, óxido nitroso son electrónicos, sino que además aquí se incorporan los vaporizadores electrónicos en estos modelos que son vaporizadores electrónicos, todos tienen vaporizadores electrónicos. El anestésico local en forma electrónica se inyecta en la vía inspiratoria del paciente, lo cual permiten hacer anestesias similares a la TIVA, pero ahora en forma inhalada, digamos. Sin embargo, este tipo de modelos de máquinas finalmente es volver al origen de la anestesia, en el cual no era electrónico, pero alguien le ponía gota a gota el éter aquí adentro y con eso daban la anestesia hacia atrás. Como se den cuenta, en la medicina y como en la historia de la humanidad, siempre volvemos al origen. Entrando en
terreno en respecto a la anatomía básica de la máquina de anestesia en el que vamos a analizar. Aquí tenemos un diagrama que nos va a servir como guía, en el cual tenemos primero un artículo sobre el suministro de los gases, luego tenemos un cuadrito que son los flujómetros, donde uno controla qué concentración de oxígeno le va a dar, luego los vaporizadores que uno genera, qué concentración de halogenado va a dar, y luego sale de la máquina de anestesia y sale por la salida común de gases anestésico, y va a ir a elegir un circuito de ventilación, ya sea un circuito circular o un circuito abierto. Para comenzar, vamos a analizar qué es lo que pasa con el tema del suministro de gases clínicos. En todos los pabellones, hoy día tenemos un suministro de gas de oxígeno, de óxido nitroso o de aire, que son los tres gases que usa la máquina de anestesia: óxido nitroso, oxígeno, aire, ¿de acuerdo? Y ustedes van a ver en cada pabellón de afuera, van a ver estas cajitas que tienen los relojitos con el abastecimiento de gases clínicos al pabellón. En cada pabellón debe tener unos sistemas de llaves para poder cerrar o abrir el paso de gas hacia ese pabellón. El suministro de gas hacia la máquina, además de la red central, también se debe otorgar por balones auxiliares, ya sea de oxígeno o de óxido nitroso. Y en otros modelos viene incluso el balón de aire adicional puesto aquí como un balón de repuesto. El balón indispensable que debe ser revisado todos los días, es que el balón de oxígeno tenga contenido en su interior. Para saber que está lleno, debemos conocer que la presión de abastecimiento de oxígeno y de gases, de prácticamente todos los gases clínicos, es de 50 psi, lo que equivale más o menos a 3,5 atmósferas, ¿de acuerdo? O sea, 3,5, 3,6 veces la presión atmosférica que tenemos aquí en el ambiente fuera, digamos. Ahora, las presiones de los balones de oxígeno y de aire, vienen en entre 1800 y 2000 psi, lo que equivale a 135, 136 atmósferas. Una tremenda presión viene el oxígeno guardado en esos balones. Ahora, la presión del balón del óxido nitroso es mucho menor. ¿Por qué? Porque a esa presión, a 745 psi, el óxido nitroso deja de ser gas y pasa a ser líquido. Por lo tanto, para saber que si ese balón está lleno o está vacío, el de óxido nitroso yo lo debo pesar. No me basta con leer la aguja. ¿Ok? En cambio, en el caso del balón de oxígeno, la aguja es directamente proporcional al contenido de gas que queda dentro. Y aquí tenemos una tablita resumen de algunas cosas importantes. El cilindro tipo E es el clásico que tenemos en la máquina de anestesia. El cilindro tipo L es el grande, el típico que parece un balón de 45 kilos, que en realidad es de 42. Y vemos la capacidad en litros que tienen esos balones de acuerdo al gas que tiene adentro. ¿De acuerdo? El aire también tiene 6.000 a 8.000 litros el balón grande. En cambio el del balón de la máquina alcanza máximo 625, 700 litros de oxígeno. ¿De acuerdo? El óxido nitroso, en cambio, tiene una capacidad de 1.590 litros o de 15.900 litros, porque a pesar de tener menor presión, es un gas que está en estado líquido. Por lo tanto, por eso tiene más ml de gas adentro. Luego tenemos una cosa muy importante, que tiene que ver con la seguridad del pabellón. Y para la seguridad, lo primero es el color. Y sabemos que hay ciertos colores que representan cada gas. Lamentablemente, al igual que muchas otras cosas, los ingleses pesan en libras, nosotros pesamos en kilos los latinos, y así un montón de cosas, las millas versus los kilómetros. En esto tampoco los latinos, llámese franceses versus ingleses, se han puesto de acuerdo. Por lo tanto, hay dos normas internacionales que debemos conocer. La norma chilena es el color internacional, ¿de acuerdo? Esta es la que usamos nosotros, ¿ok? Ahora bien, además de ese factor de seguridad de los colores,
debemos saber que existen otros sistemas de seguridad en el abastecimiento de gases clínicos. Primero, el sistema DIS, que es un sistema de diámetro, ¿de acuerdo? Que impide que yo, esto que es oxígeno verde, pueda incorporarla como óxido nitroso que tiene otro diámetro y otro anillo. Lo mismo los otros gases clínicos que tenemos. Todas estas perillas traen distintos diámetros y por lo tanto es imposible, si conservo estas conexiones, cambiar de posición los gases. Esto es la conexión a la máquina, y por otro lado las máquinas se conectan ya sea a la torre de gases del pabellón o a la pared del pabellón donde vienen los abastecimientos. También por un sistema de seguridad no puedo conectar el oxígeno en el aire o el óxido nitroso en el oxígeno, porque no me va a servir conectar ese conector. Ese macho no le va a hacer a esa hembra. Y por otro lado tenemos otro sistema de seguridad que tiene que se denominamos el sistema del Pin Index Safety System, en el cual el balón, que como vimos en la foto anterior, se conecta a la máquina de atrás, yo por esta posición de los pines en cada toma de balón, no puedo cambiar un balón de óxido nitroso, no lo puedo poner en el lado del oxígeno. ¿Por qué? Porque esos pines no me van a permitir inyectar, los pines eso no me va a permitir conectarlo. Estos son sistemas de seguridad para evitar accidentes. Pero, como es de todos conocidos, es muy importante que ustedes todos los días hagan esta siguiente maniobra al revisar su máquina de anestesia. Deben revisar abriendo su balón de oxígeno. Ese balón de oxígeno va a abrirse y debemos ir a revisar, ya sea en el reloj mecánico o en este caso, en este modelo de máquina, en el modelo electrónico, si el balón de oxígeno está lleno. Siempre debemos cerrar el balón de oxígeno una vez que lo probamos, lo dejamos cerrado, solo se abre en caso de emergencia, y evaluamos si el óxido nitroso también hay oxígeno y tenemos 760, o sea, está, por lo menos hasta, no sabemos si está llena, pero sí tiene una buena presión. Pero en el caso del oxígeno, sabemos que tiene 1943 psi, o sea, está prácticamente lleno con su capacidad total. El partir una anestesia electiva sin el balón de oxígeno con oxígeno en una cantidad suficiente equivale a ir a la carretera austral en invierno sin rueda de repuesto. Probablemente ninguno de ustedes, ninguno de nosotros, se va a atrever a ir a la carretera austral sin rueda de repuesto en invierno, porque si se nos quedamos pinchados y nos quedamos en la noche nevando, probablemente al otro día vamos a amanecer muertos. Esto equivale más o menos a lo mismo. La red central de oxígeno nos va a abastecer con 50 psi, pero se puede caer y en caso de accidente debo tener un balón de repuesto. Ahora bien, debemos tener claro algunas cosas en la máquina para entender la seguridad que ella tiene. La máquina se abastece, ya dijimos, desde la red central que viene desde la pared del pabellón a 50 psi, o sea 3,4 atmósferas. Pero los balones, como les decía antes, vienen a 2000 psi, o sea 136 atmósferas. Por lo tanto, cuando se unan estas dos cosas, oxígeno con oxígeno de la pared, debe haber una válvula de reducción de presión que me lleve esta 136 a 3,4 atmósferas. De tal modo que en este sitio común de la máquina de anestesia, que le vamos a llamar circuito de alta presión, la presión sea igual en ambos lados. Ahora, esta válvula, si yo dejo abierto el balón de oxígeno, lo dejé abierto cuando lo revisé en la mañana, no lo cerré, esta válvula, la máquina va a elegir de preferencia el aire que viene de la red central de gases. Sin embargo, si por cualquier motivo la presión cae por bajo 50 psi, bajo 45 psi, esta válvula se va a abrir y va a estar haciendo un robo hormiga del balón, si lo dejo abierto, si dejo abierto el balón, voy a estar robando oxígeno, hormigas hacia la máquina utilizándolo, y probablemente cuando vayan, si tengo una emergencia y necesite el balón con este oxígeno, el balón va a estar desocupado. Por eso este balón auxiliar todos los días en la mañana se revisa, se abre, se revisa que tenga la presión necesaria y se deja cerrado. Nunca se deja abierto, solo se abre cuando lo vaya a utilizar en caso de emergencia. Pero luego, este oxígeno que está a 3,4 atmósferas, lo debemos usar en el paciente que está a presión atmosférica, por lo tanto debo tener una segunda válvula de reducción de presión.
Y eso lo ejemplificamos aquí en este modelo que es un poquito más complejo que el anterior, pero que tiene lo siguiente. Vamos a ver el oxígeno y después vamos a ver el óxido nitroso. Está el abastecimiento de oxígeno que viene a 50 psi, está el oxígeno que viene de los balones de oxígeno auxiliar, de los que ponemos atrás de la manguera, y aquí está el relojito que marca la presión que está en esos balones. Pero aquí tenemos una válvula reductora que va a bajar de 2000 psi a 50 psi cuando se una con este. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos el óxido nitroso, que tiene lo mismo. 2000, a 750 psi, tiene que bajar a 50 aquí para igualarse con el que viene en la red. Pero aquí viene una segunda válvula de seguridad, esta válvula. Esta válvula de seguridad funciona de la siguiente manera. Si por alguna razón, la presión de oxígeno cae, esta válvula, si la presión del oxígeno cae, esta válvula va a caer y se va a cerrar el paso del óxido nitroso hacia el paciente. Esto tiene por objetivo evitar mezclas hipóxicas y evitar que pase óxido nitroso solo hacia el paciente si la presión de oxígeno no es la suficiente, para evitar mezclas hipóxicas. ¿Ok? Luego va a ir a pasar por estos otros elementos y aquí entramos, lo que les decía antes, al sistema de baja presión y vamos a pasar a la siguiente parte de la presentación que tiene que ver con que vamos a usar el control de los flujómetros para medir qué concentración de oxígeno le quiero dar y luego el paso a los vaporizadores, que están en el sistema de baja presión. ¿Qué son los flujómetros? Son estas barritas que ustedes conocen en todas las máquinas de anestesia, que pueden ser mecánicas, en la cual yo para determinar una concentración de oxígeno determinada, debo mover con mi mano estas ruedas, y estos flujómetros, estos flotadores van a ascender. Para medir y saber cuántos litros de oxígeno estoy midiendo, si tengo este tipo de flotadores, debo medir en la cúspide del flotador. No se mide en donde hay un puntito blanco que gira. Ese puntito blanco que está más o menos ahí en el medio de la figura, como se los marco, ese puntito blanco es para ver que el rotor esté girando y no esté pegado. Para eso es ese puntito blanco. Por lo tanto, este sistema se lee en la punta. En cambio, si tuviéramos un flotador de bolita, para ver en cuánto estoy dando, se mide en el ecuador de la bolita. ¿De acuerdo? Si quiero decir que hay 4 litros, el ecuador de la bolita debiera estar aquí en los 4. Otra manera de evaluar y de tener flujómetros es estos flujómetros electrónicos. ¿De acuerdo? Y estos flujómetros electrónicos funcionan de la siguiente manera. ¿De acuerdo? Como van a ver aquí en el modelo, yo movilizo y determino la concentración de oxígeno que quiero y la máquina me cambia los flujos ya sea de aire o de oxígeno que voy a dar para dar la concentración de oxígeno que yo quiero. Es al revés de los mecánicos, en la cual yo muevo las barras y la concentración es la resultante. Luego de haber determinado qué concentración de oxígeno le quiero dar al paciente, ya sea mezclándolo con aire o mezclándolo con óxido nitroso, ese oxígeno debe ir a pasar por lo que denominamos vaporizadores. ¿Y qué son estos vaporizadores? Como su nombre lo indica, elementos que tienen líquido en su interior, que son los halogenados, los anestésicos que le vamos a dar, halogenados, y va a vaporizar, ese líquido se va a transformar en gas y va a salir a una concentración determinada. Aquí tenemos 4 modelos de vaporizadores del tipo que denominamos bypass variable, que es el que está hecho aquí en resumen al lado, digamos. Son un poco distintos estos modelos porque depende de la marca, pero funcionan más o menos similar todos, ¿de acuerdo? Y el sistema funciona del siguiente modo. Viene el oxígeno fresco por aquí, el oxígeno pasa por aquí, y la mayoría del oxígeno o del aire de la mezcla que yo tengo va a pasar sin pasar por la cámara de vaporización. El dial, que es el que yo movilizo aquí y determina la concentración de gas que yo quiero dar, hace que esta válvula se abra o se cierra de acuerdo a cuánto aire yo quiero que pase por la cámara de vaporización. Lo que debemos tener claro
es que cuando la máquina de vaporización, el aire que pasa por aquí se satura con halogenado, y esto puede llegar a ser 33%, similar a las Vernitrol. ¿De acuerdo? Por eso en las Vernitrol podíamos llegar a dar 33% de halotano. En estos vaporizadores, solo la cantidad de gas que pasa por esta zona es la que hace que vaya a 33, 30%, en el caso del sevoflurano 25%, ¿de acuerdo? Pero, y todo el resto del aire pasa por arriba, de tal modo que hace que la concentración final aquí sea 2, 3, 1%, depende del gas que usemos. En el caso del desflurano, probablemente tenemos que llegar al 6%. El caso del desflurano es un tema distinto, porque como tiene una alta presión de vapor, 600 y fracción milímetros de mercurio, requiere un vaporizador especial que genera temperatura para poder vaporizar en forma adecuada. Por eso lo hace un vaporizador más complejo el de desflurano. Luego que ha salido desde el vaporizador la concentración de oxígeno, la concentración de halogenados que yo quiero, va a salir por la salida común de gases. ¿Hacia dónde? Hacia el sistema, al circuito ventilatorio. En este circuito ventilatorio tenemos varias partes que las vamos a ir analizando. En las máquinas más antiguas, me refiero a la Excel 210 y a varias otras, Datex Omega, ¿de acuerdo? Era claramente, uno veía la salida común de gases y después salía hacia el sistema externo de acá, ¿de acuerdo? Podemos tener un circuito circular para ventilar a un paciente, podemos conectarnos desde la salida común de gases a un sistema de Mapleson, más conocido, uno de ellos, los Mapleson son varios modelos, pero uno de ellos es el famoso Jackson-Riz, que es el que usamos en pediatría. Los más antiguos nos gusta mucho usar el Jackson-Riz para inducir niños. O bien podríamos conectar la bolsa de ambú, el ventilador de ambú, y conectar al paciente a la salida común de gases y darle oxígeno, gases y anestesia, digamos, si lo conectamos a la salida común de gases. Nos vamos a detener para esta clase solo en el sistema circular, no vamos a analizar los otros dos circuitos abiertos. Nos vamos a detener en el circuito de la máquina de anestesia, que es el sistema de ventilación del circuito circular. Hay que tener presente que en este circuito circular siempre hay dos válvulas, una válvula inspiratoria y una válvula expiratoria. ¿Qué permiten estas válvulas? Viene la salida de gas fresco de la máquina con la concentración de oxígeno, la concentración de halogenados que yo quiero, pasa por esta válvula y estas válvulas permiten que el circuito solo en esta manguera vaya aire hacia el paciente. Por lo tanto, esta manguera tiene más oxígeno y todo el halogenado que queremos. En cambio, cuando expira el paciente, nada se devuelve para allá, esa válvula se cierra y se abre esta válvula expiratoria, con lo cual en el aire expirado solo se devuelve por esta manguera, de tal modo que nunca se juntan los aires inspirados y expirados. En esta manguera expiratoria viene oxígeno, lo que significa, o sea, viene oxígeno a menor concentración que hay, pero todavía muy útil. Vienen halogenados, todavía bien útiles, pero viene CO2 que no nos sirve para reutilizar. Por lo tanto, ese CO2, ese aire que viene del paciente pasa por esta cámara que le denominamos absorbedor o canister, y lo que hay aquí adentro, que es una cal soda, va a retener el CO2 y el aire limpio de CO2 vuelve a entrar al flujo de gas fresco y hacemos circular el aire una y otra y otra y otra y otra vez. ¿De acuerdo? Usamos el mismo aire para ventilar al paciente muchas veces. Esta es la única gran diferencia, o una de las grandes diferencias que tienen con los ventiladores tradicionales. Los ventiladores tradicionales son circuitos abiertos, en el cual el aire inspirado es uno y el aire expirado es otro. No se reinhala, se va a la basura. Por lo tanto, como nosotros usamos drogas aquí, gases halogenados, que tienen efectos en el ambiente, los reutilizamos una y otra vez para tanto ahorrar halogenado y contaminar menos el ambiente. ¿Qué otra cosa importante hay aquí en este circuito circular? Tenemos que está la bolsa de anestesia con una válvula de APL. La bolsa de anestesia, cuando el enfermo lo tenemos en circuito bolsa con el conmutador en bolsa,
Al paciente lo podemos hacer en ventilar en forma espontánea o, si el paciente está en apnea, nosotros ventilarlo con la bolsa de anestesia similar a un ambú, ¿de acuerdo? O bien, si lo tenemos en modo ventilador, lo podemos pasar hacia el ventilador mecánico. Cuando lo tenemos en modo bolsa, tenemos una válvula de APL, que es la que está encima ahí, que equivale a esta valvulita que ustedes conocen, que es una válvula que limita, que es ajustable y que limita la presión y que permite ventilar al paciente con mayor o menor presión positiva si lo estoy ventilando con bolsa. Y allá hasta atrásito está el botoncito del conmutador. En este modelo de máquina, que es la Mindray, está el conmutador para pasarlo a bolsa o a ventilador. Y aquí tenemos la foto de una máquina Mindray de nuestro hospital, en el cual tenemos el absorbedor, que ya incluso ese absorbedor, si lo notan aquí, ya encima está cambiando de color. ¿Por qué está cambiando encima y no abajo? Porque el flujo del aire expiratorio, que viene con CO2, el primer contacto que tiene con la cal es desde arriba hacia abajo. Desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, cuando la cal, que hace una reacción química con el CO2 para darnos cuenta, genera calor, y segundo, hace cambiar de color la cal y nos permite decir que esta cal, al terminar esta cirugía, probablemente va a haber que cambiarla porque ya está gastada. Además de producir calor, cambio de color, produce agua. Y aquí hay un contenedor de agua, que las otras máquinas los tienen en otro sitio, pero ese contenedor de agua se debe vaciar y debe limpiar todos los días para que no acumule agua ahí en este sistema. Por otro lado tenemos el ventilador mecánico, que como dije, los ventiladores mecánicos usan el fuelle y ese fuelle puede ser impulsado por gas, neumáticos, como son las máquinas, las Mindray, los modelos GE. En cambio, los modelos que también usan fuelle, pero la fuerza impulsora, en el caso de los modelos de Dräger, es una fuerza eléctrica. ¿De acuerdo? Y vemos que el fuelle, entonces, en cada ventilación desciende y el aire que está dentro del fuelle es el que va al paciente. Lo que está por fuera es la fuerza de presión motriz que ventila al paciente. Y por último, hay un botoncito que está en todas las máquinas de anestesia que se llama la válvula de flash de oxígeno. Esta válvula está diseñada para ser usada solo en caso de emergencia. No se usa regularmente. El flash de oxígeno, y aquí volvemos a uno de los gráficos que le había mostrado anteriormente. Si vemos esta situación, la válvula de flash de oxígeno que está aquí, ese botoncito que dice oxígeno, que equivale a esta válvula de flash, significa que, miren, el oxígeno que venía a 136 atmósferas se une con el oxígeno que viene a 3,6 atmósferas. Y de aquí sale directo al paciente sin pasar por ningún otro reductor de presión. Por lo tanto, cuando yo aprieto y acciono ese botón, al paciente le pasa oxígeno a 3,6, 3,7 atmósferas, lo cual tiene un alto riesgo de producir barotrauma, si es que no lo hago con precaución o tengo válvulas de escape. Por lo tanto, esa válvula de flash se usa a ciertas condiciones solo de emergencia y teniendo presente y mucho cuidado en evitar el barotrauma. Otro inconveniente que tiene, o no inconveniente, sino que esto se puede usar, por ejemplo, en la salida, en la salida del paciente, cuando uno está saliendo de la anestesia, no pasa, este oxígeno que entra aquí no pasa por los halogenados, no pasa por los vaporizadores. Por lo tanto, va a diluir la anestesia acá. Por lo tanto, cuando yo uso el flash de oxígeno, estoy, entre comillas, despertando a mi paciente. Si estoy en medio de la cirugía y acciono la válvula de flash de oxígeno, lo que voy a estar haciendo es disminuir la cantidad de halogenados porque le estoy ingresando gran cantidad de gas fresco al sistema sin halogenados. ¿De acuerdo? Por eso es dable usarlo solo a la salida del paciente cuando quiero despertar al paciente y emerger de la anestesia. Eso sería lo que tenía para conversar con ustedes. Cualquier duda, estoy disponible para ustedes en cualquier momento cuando ustedes quieran y en el momento de las preguntas en el momento de las mesas redondas. Muchas gracias.